Al descubrir el microchip bajo la piel del caballo ensangrentado, Lucía despertó el secreto que mató a sus padres hace 12 años. Lo que empezó como un encuentro fortuito en el bosque, ahora la convertía en el objetivo de asesinos dispuestos a todo por silenciar el legado de El Emperador. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas de la Sierra Madre Oriental cuando Lucía Ramírez abrió los ojos. La pequeña caravana donde vivía con su abuelo Mateo crujía con la brisa matutina. A sus 12 años, Lucía había aprendido a despertar antes del amanecer para ayudar a su abuelo a recolectar hierbas medicinales que luego vendían en el mercado de San Miguel de Allende. Era su única fuente de ingresos desde que sus padres murieron en un accidente hace 5 años. ¡Lucía! ¡El rocío de la mañana espera por nosotros!, gritó Mateo desde fuera. El hombre de 70 años, con su rostro curtido por el sol y sus manos callosas, era la única familia que le quedaba a Lucía. La niña se levantó de un salto, recogió su largo cabello negro en una trenza y se puso sus desgastadas botas. A través de la pequeña ventana podía ver las extensas tierras de la hacienda Oro Negro, donde los caballos más hermosos de México pastaban libremente. ¿Cuántas veces había soñado con montar uno de esos majestuosos animales, sentir el viento en su cara mientras galopaba por los campos? Algún día, abuelito, susurró para sí misma, como una promesa silenciosa que repetía cada mañana. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancias en la Ciudad de México, el Hotel Imperial resplandecía con luces y el sonido de copas de champán chocando entre sí. La subasta anual de caballos pura sangre más prestigiosa de Latinoamérica estaba en su momento culminante. Y ahora, señoras y señores, el momento que todos han estado esperando, anunció el subastador, un hombre de traje impecable llamado Javier Mendoza. Presentamos a El Emperador, el semental andaluz con linaje directo de la Casa Real Española, valorado en 15 millones de euros. Las puertas se abrieron y un imponente caballo negro entró a la sala. Su pelaje brillaba como obsidiana bajo las luces. Sus movimientos eran pura elegancia. Un silencio reverente cayó sobre la multitud. Entre los asistentes, Fernando Velázquez, dueño de la hacienda Oro Negro, observaba con interés calculador. A su lado, su hijo Rodrigo, un joven de 25 años con una expresión de aburrimiento permanente, bebía champán sin prestar mucha atención. «Ese caballo debe ser nuestro, Rodrigo», murmuró Fernando. «Con él, nuestra línea de cría será insuperable. 15 millones por un caballo, padre. Podríamos comprar toda una ganadería con ese dinero», respondió Rodrigo con desdén. «No es solo un caballo», corrigió Fernando con severidad. «Es una inversión, una leyenda viva». Al otro lado de la sala, Isabel Montero, una elegante mujer de 50 años, propietaria de las caballerizas Montero, también observaba al animal con determinación. Sus ojos se encontraron con los de Fernando por un instante, y una chispa de antiguo resentimiento cruzó entre ellos. «Comenzamos la puja en 5 millones de euros», anunció Javier. «¿Quién da 5? Las manos comenzaron a levantarse. La tensión en la sala crecía con cada oferta. Fernando y Isabel se enfrentaban en un duelo silencioso, superándose mutuamente con cada puja. 12 millones a la una, 12 millones a las 2. De repente, las luces se apagaron. Gritos de confusión llenaron la oscuridad. Cuando los generadores de emergencia se activaron 30 segundos después, el caos reinaba en la sala.
Guardias corrían en todas direcciones, mujeres sujetaban sus joyas con preocupación y el emperador había desaparecido. 3 días después, Lucía caminaba por el bosque que bordeaba la propiedad de la hacienda Oro Negro. Su canasta ya estaba medio llena de hierbas, epazote, hierba santa, romero silvestre y otras plantas que su abuelo le había enseñado a identificar desde pequeña. Las plantas hablan, Lucía, solía decirle Mateo. Solo hay que saber escucharlas. Pero esa mañana no fueron las plantas las que llamaron su atención. Un débil relincho, casi un gemido, rompió el silencio del bosque. Lucía se detuvo, inclinando la cabeza para escuchar mejor. Allí estaba de nuevo, un sonido de dolor que ningún animal debería hacer. Siguiendo el sonido, Lucía se adentró más en el bosque, apartando ramas y esquivando espinos. El sol apenas penetraba el denso follaje, creando un ambiente misterioso de luz y sombra, y entonces lo vio. En un pequeño claro yacía un caballo negro más hermoso que cualquiera que hubiera visto jamás. Su pelaje, aunque cubierto de polvo y sudor, tenía un brillo sobrenatural, pero lo que hizo que el corazón de Lucía se encogiera fueron las heridas visibles en su flanco y las marcas de cuerda en sus patas, señales claras de maltrato. El animal giró su cabeza hacia ella, sus ojos oscuros reflejaban dolor y desconfianza. Intentó levantarse al verla, pero volvió a caer con un relincho de dolor. «Tranquilo, precioso», susurró Lucía, acercándose lentamente con la mano extendida. «No voy a hacerte daño». El caballo resopló, pero no intentó huir cuando ella finalmente lo alcanzó. Con dedos temblorosos, Lucía tocó su cuello, sintiendo el pulso acelerado bajo la piel cálida. «¿Quién te ha hecho esto?», murmuró examinando las heridas. Fue entonces cuando notó algo extraño. Un símbolo pequeño, pero claramente visible, había sido marcado en su flanco, bajo una de las heridas. No era un hierro de ganadería común. Parecía más bien un emblema antiguo, casi como un escudo de armas. Lucía sabía que debía buscar ayuda, pero también sabía que si el caballo pertenecía a alguien de la hacienda Oro Negro, podrían acusarla de robo. Los Velázquez no eran conocidos por su amabilidad hacia los que consideraban intrusos. «Te ayudaré», decidió, recordando las mezclas curativas que su abuelo le había enseñado a preparar. «Volveré pronto, lo prometo». Mientras acariciaba el cuello del animal, sus dedos sintieron una anomalía bajo la piel, como un pequeño bulto del tamaño de un grano de arroz. «Un microchip», reconoció Lucía. Había visto uno similar cuando un veterinario visitó la escuela para hablar sobre el cuidado de mascotas. Este no era un caballo cualquiera, y su presencia herida en el bosque no era una coincidencia. Lo que Lucía no podía imaginar mientras corría de regreso a la caravana para buscar ayuda era que aquel encuentro casual cambiaría su vida para siempre, desenterrando secretos familiares que habían permanecido ocultos durante años. Lucía corrió a través del bosque, esquivando ramas y saltando sobre raíces expuestas. Su respiración agitada formaba pequeñas nubes en el aire fresco de la mañana. La canasta de hierbas, ahora olvidada, golpeaba contra su pierna mientras avanzaba. Solo podía pensar en el magnífico animal herido que había dejado atrás. «¡Abuelito! ¡Abuelito!», gritó Lucía al divisar la desgastada caravana. Mateo Ramírez salió inmediatamente, alertado por la urgencia en la voz de su nieta. El hombre dejó caer la escoba con la que barría y corrió hacia ella tan rápido como sus viejas piernas se lo permitían. «¿Qué pasa, mi niña? ¿Te has lastimado?», preguntó, sus ojos recorriendo a Lucía en busca de heridas. «No, abuelito, estoy bien», respondió Lucía, jadeando para recuperar el aliento.
Pero encontré un caballo precioso en el bosque. Está herido, muy herido. Alguien lo ha maltratado. El rostro de Mateo se ensombreció. ¿Un caballo herido? ¿Dónde? En el claro, cerca del arroyo seco. Tenemos que ayudarlo, abuelito. Tiene marcas de cuerdas y un símbolo extraño marcado en su piel, explicó tirando de la manga de su abuelo. Por favor, ven conmigo. Mateo dudó por un momento, mirando hacia la hacienda Oro Negro que se alzaba a lo lejos. Lucía, si ese caballo pertenece a los Velázquez, no lleva su marca, interrumpió Lucía. Además, ¿qué clase de dueño deja a un animal así, sufriendo en el bosque? Si fuera de ellos, estaría en sus establos, no abandonado. El anciano asintió lentamente, reconociendo la lógica en las palabras de su nieta. «Dame un momento», dijo, entrando rápidamente a la caravana. Salió poco después con un viejo morral de cuero desgastado, lleno de hierbas secas, vendas y pequeños frascos con ungüentos caseros. Juntos se adentraron en el bosque, con Lucía guiando el camino. Cuando finalmente llegaron al claro, Mateo se detuvo en seco. Sus ojos, normalmente cálidos y serenos, se abrieron con una mezcla de asombro y reconocimiento. «¡Santo cielo!», murmuró, acercándose lentamente al animal caído. El caballo negro intentó levantarse al verlos, pero el dolor lo mantuvo en el suelo. Sus ojos reflejaban una inteligencia y nobleza poco comunes. «Es él», susurró Mateo, tan bajo que Lucía apenas pudo escucharlo. «¿Lo conoces, abuelito?», preguntó, confundida. Mateo pareció salir de un trance y negó rápidamente con la cabeza. «No, mi niña, solo digo que es extraordinario, un pura sangre, sin duda». Nunca había visto un ejemplar así por estos rumbos, pero había algo en la forma en que su abuelo evitaba mirarla directamente que despertó la curiosidad de Lucía. Sin embargo, ahora lo más importante era ayudar al animal. Mateo se arrodilló junto al caballo, examinando cuidadosamente cada herida. Sus manos, ásperas por años de trabajo duro, se movían con sorprendente delicadeza sobre el pelaje del animal. «Han sido crueles con él», dijo, su voz cargada de rabia contenida. «Estas marcas, alguien lo ató con fuerza, probablemente para transportarlo contra su voluntad». Lucía observó cómo su abuelo abría su morral y comenzaba a preparar una mezcla de hierbas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Una cataplasma de árnica y caléndula para las heridas y una infusión de valeriana para calmar su dolor», explicó Mateo. «Pásame esa cantimplora de agua». Mientras trabajaban juntos para tratar al animal, Lucía notó que su abuelo evitaba deliberadamente el área donde estaba el símbolo grabado. Cuando finalmente terminaron de aplicar los ungüentos y vendar las heridas más graves, Mateo se sentó sobre sus talones, pensativo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucía. «No podemos dejarlo aquí». «No», concordó Mateo. «La noche será fría y los depredadores podrían oler su sangre. Tenemos que llevarlo a casa». «¿A la caravana? Pero, abuelito, apenas tenemos espacio para nosotros. Usaremos el cobertizo viejo», decidió Mateo. «Necesitaremos ayuda para moverlo. Espera aquí con él. Iré a buscar a Miguel». Miguel Orozco era su vecino más cercano, un joven amable que trabajaba como mozo de cuadra en la hacienda Oro Negro, pero que simpatizaba con Mateo y Lucía, a menudo trayéndoles comida o medicinas cuando lo necesitaban. Mientras esperaba, Lucía se sentó junto al caballo, acariciando suavemente su cuello. «Te pondrás bien», le susurró. «Te lo prometo». Sus dedos volvieron a encontrar el pequeño bulto bajo la piel, el microchip. ¿Quién sería el verdadero dueño de este magnífico animal? Y más importante aún, ¿quién le había hecho tanto daño?
En la hacienda Oro Negro, el ambiente era tenso. Fernando Velázquez paseaba por su despacho como un león enjaulado, mientras Rodrigo observaba desde un sillón de cuero con una expresión impasible. 3 días, gruñó Fernando, 3 malditos días y ni rastro de el emperador. ¿Cómo es posible que un caballo de ese valor desaparezca sin dejar huella? La policía dice que fue un trabajo profesional, comentó Rodrigo, examinando distraídamente su costoso reloj. Las cámaras de seguridad inhabilitadas, los guardias drogados, el sistema de alarma neutralizado. Quien lo hizo sabía exactamente lo que hacía. Fernando se detuvo frente a un gran retrato familiar que dominaba la pared principal. En él, una versión más joven de sí mismo posaba junto a su difunta esposa y Rodrigo, entonces un niño, Isabel Montero, murmuró con amargura. Estoy seguro de que ella está detrás de esto. ¿La dueña de las caballerizas Montero? ¿Por qué ella tiene dinero suficiente para comprar el caballo?, cuestionó Rodrigo. Esto no es por dinero, respondió Fernando, su voz cargada de un antiguo rencor. Es personal, siempre ha sido personal entre nosotros. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Enrique Solís, el jefe de seguridad de la hacienda, entró con expresión preocupada. Señor, acaba de llegar un informe de la Policía Federal. Encontraron una furgoneta abandonada a unos 30 kilómetros de aquí, en dirección a la sierra. Hay rastros de sangre equina en su interior. Fernando se tensó visiblemente. ¡Sangre! Están lastimando a mi caballo. Aún no sabemos si es el emperador, señor, pero coincide con el tipo de vehículo que se vio saliendo del hotel la noche del robo. Quiero que peinen cada centímetro de esa zona, ordenó Fernando. Contrata más hombres si es necesario. Ese caballo tiene que aparecer. Lo que Fernando Velázquez no mencionó fue que su interés en el emperador iba mucho más allá de su valor monetario o su prestigio como semental. Había un secreto, uno que había guardado celosamente durante años, vinculado a ese magnífico animal. Un secreto que, de revelarse, podría destruir todo lo que había construido. Mientras tanto, en una elegante casa en la colonia Polanco de la Ciudad de México, Isabel Montero recibía una llamada que la dejó pálida. Despidió rápidamente a su ama de llaves para poder hablar en privado. ¿Estás completamente seguro?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿La marca está intacta? La voz al otro lado de la línea confirmó la información. ¿Y el microchip sigue funcionando?, insistió Isabel. Tras escuchar la respuesta, Isabel cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando una noticia devastadora. «Encuentra a ese caballo antes que Fernando», ordenó finalmente. «Lo que está en juego es más importante que cualquier fortuna». Al colgar, Isabel se acercó a un pequeño cofre de madera tallada que guardaba en su escritorio. Lo abrió con una llave que llevaba siempre consigo y extrajo una vieja fotografía. En ella, una joven Isabel sonreía junto a un hombre que no era Fernando Velázquez, ambos de pie junto a una yegua negra extraordinariamente similar a el emperador. «Después de tantos años», murmuró acariciando la imagen con nostalgia, «el pasado siempre encuentra la forma de regresar». El sol comenzaba a descender cuando Mateo regresó al claro acompañado por Miguel Orozco. El joven mozo de cuadra, de unos 20 años, se detuvo en seco al ver al caballo negro. «¡Virgen de Guadalupe!», exclamó, persignándose instintivamente. «Don Mateo, ¿sabe lo que tenemos aquí? Un caballo herido que necesita nuestra ayuda», respondió Mateo con firmeza, evitando elaborar más. Miguel se acercó lentamente, su expresión de asombro dando paso a una de preocupación profesional mientras examinaba al animal. «Este es un ejemplar de pura raza española.
quizás andaluz por la forma de su cabeza y la curvatura del cuello. Murmuró, acariciando con reverencia el pelaje negro. Nunca había visto uno así, excepto... ¿Excepto? Preguntó Lucía, notando cómo Miguel había dejado la frase incompleta. El joven intercambió una mirada rápida con Mateo antes de continuar. Excepto en revistas de criadores de élite. Un caballo así vale una fortuna, Lucía. ¿Dónde lo encontraste exactamente? Lucía señaló hacia la parte más densa del bosque. Estaba allí, como si alguien lo hubiera abandonado a propósito. Mira sus heridas, Miguel. Alguien lo maltrató. Miguel asintió, examinando las marcas en las patas del animal. Son heridas de transporte forzado. Lo sujetaron con demasiada fuerza, probablemente para mantenerlo quieto durante un viaje largo. Sus dedos se detuvieron sobre el extraño símbolo marcado en el flanco del caballo. Y esto no es un hierro normal de ganadería. ¿Reconoces el símbolo?, preguntó Mateo, su voz intentando sonar casual. No exactamente, pero se parece a... Miguel se detuvo de nuevo, sacudiendo la cabeza como para disipar un pensamiento. No importa. Lo primero es llevarlo a un lugar seguro. Traje una carreta y algunas mantas. Entre los tres podemos moverlo. Con gran esfuerzo y cuidado, lograron colocar al caballo sobre la improvisada camilla que habían creado con las mantas. El animal, aunque débil, parecía entender que intentaban ayudarlo y cooperó lo mejor que pudo, levantándose brevemente con la ayuda de Miguel y Mateo antes de ser guiado hacia la carreta. Durante el lento trayecto de regreso, Lucía notó cómo Miguel y su abuelo intercambiaban miradas significativas cuando creían que ella no estaba prestando atención. Había algo que no le estaban diciendo, algún conocimiento compartido sobre el caballo que preferían mantener en secreto. Al llegar a la pequeña propiedad de los Ramírez, trasladaron al caballo al viejo cobertizo que normalmente usaban para almacenar leña y herramientas. Miguel ayudó a improvisarlo como un establo, trayendo paja fresca que había tomado prestada de la hacienda y preparando un lecho cómodo para el animal. «Le daré algo para el dolor», dijo Mateo, mezclando algunas hierbas en un cubo con agua. «Para mañana debería sentirse mejor». Miguel observó al anciano con respeto. «Don Mateo, sus remedios siempre han sido mejores que cualquier medicina de farmacia. Si alguien puede sanar a este caballo, es usted, nosotros», corrigió Mateo, incluyendo a Lucía con un gesto. «Mi nieta tiene el don. Sus manos sanan, igual que las de su madre». Lucía sintió un nudo en la garganta. Era raro que su abuelo mencionara a sus padres. «Tengo que volver a la hacienda antes de que noten mi ausencia», dijo Miguel, mirando hacia el imponente edificio que se veía a lo lejos. «Pero volveré mañana para ayudarles. Y... Don Mateo, deberíamos hablar sobre... ya sabe». El anciano asintió gravemente. «Sí, pero no hoy. Hoy solo nos ocuparemos de sanar sus heridas». Después de que Miguel se marchara, Lucía y su abuelo permanecieron en el improvisado establo, velando al caballo. Mateo había preparado una infusión especial que el animal bebió con avidez y ahora parecía descansar más tranquilo. «Abuelito», comenzó Lucía, decidida a obtener respuestas. «¿Qué es lo que tú y Miguel saben sobre este caballo? Y no me digas que nada, porque he visto cómo se miran». Mateo suspiró profundamente, pasando una mano por su canoso cabello. Sus ojos, normalmente claros y directos, ahora evitaban los de su nieta. «Hay cosas, Lucía, que es mejor no saber todavía». «Pero, abuelito, no ahora, mi niña», interrumpió con firmeza pero sin dureza. «Te prometo que te contaré todo cuando sea el momento». «Pero ahora, ese caballo necesita descansar
y nosotros también. En la hacienda Oro Negro, la noche trajo consigo una extraña actividad. Camionetas con el logo de la hacienda entraban y salían por el portón principal, mientras hombres armados se desplegaban por los alrededores. Rodrigo observaba desde la ventana de su habitación, intrigado por el inusual despliegue de seguridad. Su padre había ordenado patrullar toda la propiedad y sus alrededores, incluyendo las tierras colindantes con el bosque donde vivían los Ramírez. Su teléfono vibró con un mensaje. La policía ha encontrado rastros que sugieren que el caballo podría estar en la sierra. Enviaré un equipo mañana al amanecer. Padre, Rodrigo frunció el ceño. Algo no encajaba en toda esa situación. Su padre siempre había sido obsesivo con los caballos, pero su comportamiento desde el robo de El Emperador rayaba en la desesperación. Decidido a entender mejor lo que estaba pasando, Rodrigo abrió su laptop y comenzó a buscar información sobre el famoso semental. Los reportes de la subasta lo describían como un ejemplar único, último descendiente directo de una línea de caballos andaluces que se remontaba a la nobleza española. Pero lo que realmente captó su atención fue una pequeña nota en un artículo sobre el linaje del animal. El emperador, nieto de la legendaria Reina Negra, yegua cuya misteriosa desaparición en 1993 sigue siendo uno de los grandes escándalos del mundo ecuestre mexicano. 1993, el año anterior al nacimiento de Rodrigo, el año en que, según los rumores que había escuchado de niño, su padre y la ahora famosa criadora Isabel Montero habían tenido algún tipo de enfrentamiento que terminó con su enemistad perpetua. «¿Qué secretos escondes, padre?», murmuró Rodrigo, mientras una nueva búsqueda en su computadora mostraba una vieja fotografía de la Reina Negra, una yegua cuyo parecido con el emperador era innegable. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado que prometía un día cálido. Lucía había dormido poco, levantándose varias veces durante la noche para comprobar el estado del caballo. Para su alegría, el animal parecía mucho mejor. Aunque seguía tumbado sobre la paja, mantenía la cabeza erguida y sus ojos habían recuperado parte de su brillo. «Buenos días, precioso», susurró Lucía, acercándose con un cubo de agua fresca. «¿Cómo te sientes hoy?». El caballo relinchó suavemente, como si respondiera a su pregunta. Cuando Lucía extendió la mano para acariciar su cuello, el animal se dejó tocar sin mostrar miedo. La niña sonrió, sintiendo una conexión especial con el magnífico ser. Sus dedos volvieron a sentir el pequeño bulto bajo la piel que había notado el día anterior, el microchip. Una idea comenzó a formarse en su mente. «¿Ve, Lucía, estás ahí dentro?». La voz de su abuelo interrumpió sus pensamientos. «Sí, abuelito, está mucho mejor hoy», respondió, saliendo del cobertizo para encontrarse con Mateo, quien traía un cuenco humeante. «Le he preparado una mezcla de avena con algunas hierbas curativas», explicó el anciano. «Necesita recuperar fuerzas». Mientras el caballo comía con apetito, Lucía observó a su abuelo. El rostro de Mateo mostraba una mezcla de alivio y preocupación que intrigaba a la niña. «Abuelito», comenzó, decidida a obtener respuestas, «ese microchip que tiene el caballo en el cuello podría ayudarnos a saber quién es su verdadero dueño». Mateo se tensó visiblemente. «Lucía, ya hablamos de esto. No debemos involucrarnos más de lo necesario». Pero si alguien lo está buscando, alguien que lo quiera de verdad y no quien lo maltrató». «No todos los que buscan algo lo hacen con buenas intenciones», interrumpió Mateo, su voz más severa de lo habitual. Luego, al ver la expresión herida de su nieta, suavizó el tono. «Escucha, mi niña,
Hay veces en la vida en que es mejor no hacer preguntas, al menos no hasta estar seguros de poder manejar las respuestas. Antes de que Lucía pudiera responder, el sonido de un vehículo acercándose captó su atención. Miguel había llegado, pero no venía solo. Una mujer joven, de unos 30 años, lo acompañaba. «Don Mateo, Lucía», saludó Miguel, bajando apresuradamente del viejo camión. «Les presento a la doctora Gabriela Soto. Es veterinaria y trabaja en la clínica de San Miguel. Podemos confiar en ella». La mujer, de cabello corto y mirada inteligente, lo saludó con una inclinación de cabeza. «Miguel me ha contado sobre el caballo herido que encontraron», dijo, ajustándose los lentes. «Me gustaría examinarlo, si me lo permiten». Mateo intercambió una mirada con Miguel, quien asintió levemente como asegurándole que todo estaba bien. «Por supuesto, doctora», accedió finalmente Mateo. «Cualquier ayuda es bienvenida». Dentro del cobertizo, la veterinaria examinó meticulosamente al caballo, maravillándose ante la nobleza del animal que, a pesar de su estado, se dejaba manipular con paciencia. «Es extraordinario», murmuró, pasando sus manos expertas por el lomo del caballo. Nunca había visto un ejemplar así fuera de las grandes exhibiciones internacionales. Cuando sus dedos encontraron el microchip, la doctora Soto se detuvo. «Tiene un chip de identificación. Con un lector podríamos saber exactamente quién es y a quién pertenece». «¿Tiene uno?», preguntó Lucía, ignorando la mirada de advertencia de su abuelo. «En mi clínica, sí», respondió Gabriela. «Pero antes de hacer nada, debo preguntarles algo importante». Su expresión se volvió seria. «¿Han escuchado las noticias sobre el robo en la subasta de la Ciudad de México? El caballo valorado en 15 millones de euros». Un silencio tenso cayó sobre el cobertizo. Miguel y Mateo intercambiaron miradas, mientras Lucía sentía que su corazón se aceleraba. «¿Crees que es él?», preguntó finalmente Miguel, dando voz a lo que todos estaban pensando. «Las características coinciden», respondió Gabriela, «y estas heridas sugieren que fue transportado contra su voluntad, probablemente después del robo». «Si es el emperador, están en posesión de uno de los caballos más valiosos y buscados del mundo». Lucía miró al caballo con nuevos ojos. ¿Era posible que ese magnífico animal que había encontrado herido en el bosque fuera realmente el legendario semental del que hablaban en las noticias? «Si es él», continuó la veterinaria, «tenemos un problema serio. La policía lo está buscando, y también los hombres de Fernando Velázquez, quien iba a comprarlo antes del robo». «¿Velázquez?». Lucía notó cómo su abuelo palidecía al escuchar ese nombre. «El dueño de la hacienda Oro Negro». «El mismo», confirmó Gabriela, «y no es un hombre conocido por su paciencia o su compasión». En ese momento, el sonido de vehículos aproximándose a gran velocidad los alertó. Miguel corrió hacia la puerta del cobertizo y miró afuera. «Camionetas de la hacienda Oro Negro», informó, su voz tensa. «Al menos 3, con hombres armados, vienen hacia aquí». «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Lucía, asustada. «Eso no importa ahora», dijo Mateo, sorprendentemente calmado. «Lo que importa es que no pueden llevarse a este caballo. No sin saber la verdad primero». «¿Qué verdad, abuelito?», preguntó Lucía, confundida por el repentino cambio en la actitud de su abuelo. Mateo miró al caballo, luego a su nieta, y finalmente tomó una decisión que parecía haber estado postergando durante mucho tiempo. «La verdad sobre tu familia, Lucía, sobre quiénes éramos realmente antes de vivir en esta caravana, y sobre por qué este caballo es más importante para nosotros de lo que podrías imaginar».
El tiempo parecía haberse detenido dentro del cobertizo. Afuera, el sonido de los vehículos acercándose crecía, pero Mateo Ramírez permanecía extrañamente sereno, como si este momento hubiera sido inevitable desde hace mucho tiempo. «No hay tiempo para explicaciones completas», dijo Mateo, su voz firme a pesar de la urgencia. «Pero debes saber esto, Lucía. Tu madre, Esperanza, no era una simple maestra como te he contado. Era una de las mejores criadores de caballos de México, heredera de las caballerizas Esperanza, nombradas en su honor por tu abuelo materno». Lucía sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Caballerizas? Pero siempre dijiste que vivíamos en una pequeña casa en Oaxaca antes del accidente». «Mentí para protegerte», confesó Mateo, el peso de años de secretos evidente en su rostro. «El accidente de tus padres no fue un accidente. Fue provocado y tiene todo que ver con ese símbolo que lleva marcado este caballo». Miguel, quien vigilaba por la pequeña ventana, los interrumpió. «Don Mateo, se están dividiendo. Algunos hombres rodean la caravana, otros vienen hacia aquí». «Doctora». Mateo se dirigió a Gabriela con urgencia. «¿Tiene su equipo médico con usted?» Gabriela asintió palmeando su maletín. «Siempre lo llevo conmigo». «Necesito que extraiga ese microchip, ahora mismo». Los ojos de la veterinaria se agrandaron. ¿Extraerlo? Pero eso es ilegal. Es como borrar la identidad registrada del animal. «No lo entiende», insistió Mateo. «Ese chip no solo contiene la identidad del caballo, contiene algo más, algo que Fernando Velázquez ha estado buscando durante años». Los golpes en la puerta de la caravana resonaron en la distancia. Voces masculinas llamaban, exigiendo que abrieran. «No hay tiempo para esto», decidió Gabriela, abriendo su maletín. «Miguel, necesito que sostengas su cabeza. Lucía, tú distráelo acariciando su cuello. Y usted, don Mateo, cuéntenos qué está pasando mientras trabajo». Mientras la veterinaria preparaba una jeringa con anestésico local, Mateo comenzó a hablar, su voz baja pero clara. «Todo comenzó hace casi 30 años. Tu madre, Esperanza, y su mejor amiga, Isabel Montero, estaban revolucionando la cría de caballos en México. Desarrollaron una línea genética excepcional, caballos con características nunca antes vistas. Mayor resistencia, inteligencia superior, adaptabilidad a cualquier clima. La culminación de su trabajo fue una yegua negra llamada Reina Negra». Lucía absorbía cada palabra, acariciando mecánicamente el cuello del caballo, mientras Gabriela trabajaba con precisión quirúrgica en la extracción del microchip. Fernando Velázquez, ya entonces un hombre poderoso, quiso comprar a la Reina Negra, pero tu madre e Isabel se negaron. Ese caballo no estaba a la venta a ningún precio. Lo que siguió... Mateo hizo una pausa, sus ojos nublados por recuerdos dolorosos. Lo que siguió fue una guerra. Fernando usó sus influencias para arruinar financieramente a las caballerizas Esperanza. Y cuando eso no funcionó, recurrió a métodos más directos. «El accidente», susurró Lucía, las piezas encajando lentamente en su mente. Mateo asintió gravemente. «Tu padre, Javier, descubrió evidencia que vinculaba a Fernando con sabotajes en las caballerizas. La noche antes de presentar esa evidencia a las autoridades, el auto en que viajaban tus padres fue encontrado destrozado al fondo de un barranco». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía. Todo lo que creía saber sobre su pasado, sobre sus padres, estaba cambiando en un instante. «Lo tengo», anunció Gabriela, sosteniendo un diminuto objeto entre sus pinzas. «El microchip».
¿Y la reina negra?, preguntó Miguel, quien había estado escuchando atentamente mientras sujetaba al caballo. Desapareció la misma noche, respondió Mateo. Muchos pensaron que había muerto en el incendio que destruyó parte de las caballerizas después del sabotaje, pero Isabel y yo sabíamos la verdad. Fernando la robó junto con toda la investigación genética que Esperanza e Isabel habían desarrollado. Los golpes en la puerta del cobertizo lo sobresaltaron. Una voz autoritaria resonó desde el exterior. Sabemos que están ahí dentro. Abran en nombre de Fernando Velázquez. Solo queremos hablar sobre el caballo. Lucía miró a su abuelo, aterrada. ¿Qué hacemos ahora? Mateo tomó el microchip de manos de Gabriela y lo guardó en un pequeño frasco que sacó de su bolsillo. Miguel, llévate a Lucía por el túnel. ¿Túnel?, preguntó Lucía, confundida. Miguel asintió, dirigiéndose hacia el fondo del cobertizo, donde movió varias cajas pesadas, revelando una trampilla oculta en el suelo. Tu abuelo y yo lo construimos hace años, como precaución, explicó rápidamente. Conecta con una cueva en la ladera de la montaña, a unos 500 metros de aquí. No voy a dejarte, abuelito, protestó Lucía. Debes irte, insistió Mateo. Lleva esto contigo. Le entregó el frasco con el microchip. Ve a San Miguel de Allende, busca a Isabel Montero. Ella estará en la feria de ganado que comienza mañana. Dale esto y dile que encontraste al nieto de la reina negra. Pero el caballo, la doctora y yo nos ocuparemos de él, aseguró Mateo. Ganaremos tiempo. Ahora ve, mi niña. Los golpes en la puerta se intensificaron. La voz al otro lado sonaba cada vez más impaciente. Con el corazón destrozado, Lucía abrazó a su abuelo, sintiendo que podría ser la última vez. Luego siguió a Miguel hacia la trampilla. «¡Espera!», dijo de repente, regresando para arrodillarse junto al caballo. «Volveré por ti», le susurró al animal, que la miraba con ojos inteligentes, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. Cuando Lucía finalmente desapareció por la trampilla, seguida por Miguel, Mateo y Gabriela intercambiaron miradas de determinación. El anciano tomó una profunda respiración y caminó hacia la puerta. «Recuerde, doctora», dijo antes de abrirla, «pase lo que pase, no mencione a Lucía ni el microchip». Gabriela asintió, colocándose estratégicamente junto al caballo, su maletín abierto como si simplemente estuviera tratando a un animal herido. Mateo abrió la puerta para enfrentarse a 4 hombres armados, liderados por Enrique Solís, el jefe de seguridad de la Hacienda Oro Negro. «Buenos días, señores», dijo Mateo con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. «¿En qué puedo ayudarles?». Enrique Solís, un hombre corpulento con cicatrices de viruela en el rostro, dio un paso al frente. Sus ojos fríos escanearon el interior del cobertizo, deteniéndose en el majestuoso caballo negro. «Mateo Ramírez», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Ha pasado mucho tiempo. Don Fernando estará muy interesado en saber que has estado escondiendo a su caballo». El túnel era estrecho y húmedo, apenas iluminado por la linterna del teléfono de Miguel. Lucía avanzaba agachada, con el pequeño frasco que contenía el microchip firmemente sujeto en su puño. Sus pensamientos eran un torbellino de preguntas sin respuesta, de revelaciones que habían sacudido los cimientos de todo lo que creía saber sobre su vida. «¿Estás bien?», preguntó Miguel, deteniéndose un momento para mirarla. «No», respondió Lucía con sinceridad. «Nada está bien. Mi abuelo está allá arriba, enfrentándose a hombres armados. Acabo de enterarme que toda mi vida ha sido una mentira, y tengo en mi mano algo que aparentemente vale más que todo el dinero que podría imaginar.
Miguel asintió comprensivamente. Tu abuelo es más fuerte y astuto de lo que crees, Lucía. No es la primera vez que enfrenta a los hombres de Velázquez. ¿Tú sabías todo esto? Sobre mis padres, las caballerizas, todo. No todo, admitió Miguel mientras reanudaban la marcha. Solo fragmentos que tu abuelo me ha contado a lo largo de los años. Trabajo en la hacienda Oro Negro, pero mi lealtad siempre ha estado con don Mateo. Él ayudó a mi familia cuando nadie más lo hizo. El túnel comenzó a ascender gradualmente. El aire se volvía más fresco, indicando que se acercaban a la salida. «¿Por qué nunca me lo contó?», murmuró Lucía, más para sí misma que para Miguel. «Todos estos años creyendo que éramos simples campesinos, que mis padres eran personas comunes, para protegerte», respondió Miguel. «Fernando Velázquez es un hombre peligroso, con influencias en todas partes. Si hubiera sabido que la hija de Esperanza seguía viva». Dejó la frase incompleta, pero el mensaje era claro. Lucía se estremeció, recordando las historias que había escuchado sobre el poderoso hacendado, conocido por su crueldad, tanto con las personas como con los animales que no cumplían sus expectativas. «Aquí está la salida», anunció Miguel, señalando una escalera de metal oxidado que conducía a una trampilla en el techo del túnel. Emergieron en una pequeña cueva natural cuya entrada estaba parcialmente oculta por espesa vegetación. Desde allí podían ver a lo lejos la caravana y el cobertizo, rodeados ahora por varias camionetas negras con el emblema de la hacienda Oro Negro. «¿Qué harán con mi abuelo?», preguntó Lucía, la preocupación evidente en su voz. «Probablemente lo llevarán ante Fernando para interrogarlo», respondió Miguel, sacando un teléfono antiguo de su bolsillo, diferente al smartphone que había usado para iluminar el túnel. «Pero no te preocupes, tengo un plan». Marcó un número y habló brevemente en voz baja. Cuando terminó, se volvió hacia Lucía con renovada determinación. «Un amigo vendrá a recogernos en unos minutos. Nos llevará a San Miguel de Allende para encontrar a Isabel Montero. Mientras tanto, debemos mantenernos ocultos». En el cobertizo, la situación se había vuelto tensa. Enrique Solís y sus hombres rodeaban a Mateo y Gabriela, mientras uno de ellos examinaba al caballo negro con ojos expertos. «Es él», confirmó el hombre. «Es el emperador». Aunque se detuvo, notando la pequeña incisión en el cuello del animal, aún fresca. Alguien ha manipulado su microchip. Enrique entrecerró los ojos, mirando acusadoramente a Mateo. «¿Dónde está?», preguntó con voz amenazante. «No sé de qué habla», respondió Mateo con calma. «Encontré a este caballo herido en el bosque. La doctora vino a atenderlo. Eso es todo». «¿Y esperas que crea que un caballo valorado en 15 millones de euros simplemente apareció en tu propiedad por casualidad?» El sarcasmo en la voz de Enrique era cortante. «Tú, de todas las personas, Mateo Ramírez, el padre de Esperanza». Gabriela miró sorprendida a Mateo. Evidentemente, no conocía esa parte de la historia. «Los accidentes ocurren», respondió Mateo, sosteniendo la mirada de Enrique sin vacilar. «Como bien sabes». Un silencio cargado siguió a esas palabras. Algo pasó entre los dos hombres, un entendimiento tácito de viejas heridas y secretos compartidos. Finalmente, Enrique rompió el silencio. «Don Fernando querrá hablar contigo personalmente, y con el caballo, por supuesto. El animal está herido», intervino Gabriela, encontrando su voz. «No debería ser movido en su condición actual». «No se preocupe, doctora», respondió Enrique con una sonrisa fría. «La hacienda Oro Negro cuenta con las mejores instalaciones veterinarias del estado. El caballo recibirá toda la atención necesaria».
2 de los hombres comenzaron a preparar al caballo para transportarlo, colocando con sorprendente gentileza una manta sobre su lomo. «¿Y si me niego a acompañarlos?», preguntó Mateo, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Enrique se limitó a apartar su chaqueta, revelando brevemente una pistola enfundada. «No estamos pidiendo, don Mateo». En la elegante suite de un hotel en San Miguel de Allende, Isabel Montero terminaba una llamada telefónica, su rostro una máscara de preocupación y determinación. Caminó hasta la ventana, desde donde podía ver los preparativos para la feria ganadera que comenzaría al día siguiente. 30 años atrás, ella y Esperanza Ramírez habían presentado a la Reina Negra en esa misma feria, ganando todos los premios y poniendo sus caballerizas en el mapa del mundo ecuestre internacional. Ahora, 3 décadas después, el legado de aquella yegua legendaria parecía estar resurgiendo de las cenizas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su asistente, Carolina, entró con expresión preocupada. «Señora, acaba de llegar un informe. Hombres de la hacienda Oro Negro han irrumpido en la propiedad de Mateo Ramírez. Se han llevado a un caballo negro y al propio Mateo». Isabel cerró los ojos momentáneamente, absorbiendo la noticia. ¿Alguna señal de la nieta, Lucía? Ninguna. Parece que no estaba en la propiedad cuando llegaron. Isabel asintió, un atisbo de alivio suavizando su expresión. «Bien, ¿y el microchip?» «No tenemos información sobre eso», respondió Carolina. «Pero nuestro contacto en la hacienda dice que Fernando está furioso porque el chip parece haber sido extraído». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Isabel. «Mateo, viejo zorro, siempre un paso adelante». Se volvió hacia su asistente con renovada energía. «Refuerza la seguridad. Si Lucía Ramírez aparece buscándome, quiero ser notificada inmediatamente, sin importar la hora». Cuando Carolina salió, Isabel sacó de su bolso una vieja fotografía. Ella y Esperanza, jóvenes y sonrientes, de pie junto a una yegua negra de extraordinaria belleza. Al reverso, una inscripción con letra elegante. «El verdadero valor no está en el caballo, sino en el corazón de quien lo monta. Con amor, Esperanza». «Te lo prometí, amiga mía», susurró Isabel a la fotografía. «Protegería a tu hija y tu legado con mi vida». Y ahora, finalmente, ha llegado el momento de cumplir esa promesa. En la imponente sala principal de la Hacienda Oro Negro, Fernando Velázquez esperaba, de pie frente a la chimenea apagada. Su postura rígida y sus manos entrelazadas a su espalda reflejaban la tensión que sentía. La puerta se abrió y Rodrigo entró, su expresión inusualmente seria. «Padre, Enrique ha regresado. Tienen al caballo y a Mateo Ramírez». Fernando asintió lentamente. «¿Y el microchip?» «Extraído. No lo encontraron en la propiedad». Una vena palpitó visiblemente en la sien de Fernando. «¿Y la nieta, Lucía?» No había señales de ella. Parece que logró escapar antes de que llegaran nuestros hombres. Fernando golpeó la repisa de la chimenea con el puño, su autocontrol momentáneamente quebrado. «Incompetentes, les dije que aseguraran primero el perímetro». Rodrigo observó a su padre con creciente curiosidad. «¿Por qué es tan importante esa niña? ¿Y qué contiene realmente ese microchip que parece valer más que el propio caballo?» Fernando miró a su hijo, considerando cuánto revelar. Finalmente, tomó una decisión. Caminó hacia su escritorio y extrajo de un cajón con llave una vieja unidad USB. «Lo que estoy a punto de mostrarte», dijo con voz grave, «cambiará tu percepción de nuestra familia y nuestro legado para siempre». Conectó la unidad a su computadora y abrió un archivo. En la pantalla apareció una serie de fórmulas químicas y diagramas genéticos que Rodrigo,
con su formación en biotecnología, reconoció inmediatamente como secuencias de ADN altamente modificadas. «Dios mío», murmuró Rodrigo, comprendiendo de golpe. «Esos caballos no solo fueron criados selectivamente, fueron modificados genéticamente», completó Fernando. Un trabajo pionero realizado por Esperanza Ramírez e Isabel Montero hace 30 años, mucho antes de que tales procedimientos fueran considerados éticos o legales. Pero eso es imposible. La tecnología de aquella época no permitía... «Ese es el punto», interrumpió Fernando. «Ellas descubrieron algo revolucionario, algo que podría transformar no solo la cría de caballos, sino toda la ingeniería genética animal. Y la clave, la fórmula completa, está almacenada en ese microchip, incrustado originalmente en la reina negra, y ahora, aparentemente, en su nieto, el emperador». Rodrigo miró a su padre con una mezcla de asombro y horror creciente. ¿Y el accidente de Esperanza y su esposo? ¿El incendio en las caballerizas? Fernando sostuvo la mirada de su hijo durante un largo momento, su expresión impenetrable. «A veces, Rodrigo, el progreso exige sacrificios, y algunos secretos valen cualquier precio». El atardecer teñía de naranja y púrpura el cielo sobre San Miguel de Allende cuando Lucía y Miguel descendieron de la camioneta destartalada que los había transportado. El amigo de Miguel, un hombre silencioso llamado Tomás, les había llevado por caminos secundarios para evitar las carreteras principales donde podrían ser interceptados por los hombres de Velázquez. «Gracias, compadre», dijo Miguel, estrechando la mano de Tomás. «Te debo una». «Cuídate, Miguel», respondió Tomás, «y cuida a la niña. Los hombres de Velázquez tienen ojos en todas partes». Lucía observaba la ciudad colonial con una mezcla de asombro y aprensión. Nunca había estado en un lugar tan grande y concurrido. Las calles empedradas y los edificios coloridos, normalmente encantadores para cualquier visitante, apenas registraban en su mente preocupada. «¿Cómo encontraremos a Isabel Montero?», preguntó, apretando inconscientemente el frasco con el microchip en su bolsillo. «La feria ganadera comienza mañana», explicó Miguel, guiándola por callejones estrechos para evitar las avenidas principales. «Pero Isabel llegó ayer. Se hospeda en el Hotel Rosalinda, el más lujoso de la ciudad». «¿Y cómo entraremos?». «No creo que dejen pasar a 2 personas como nosotros a un hotel de lujo». Miguel sonrió por primera vez desde que habían escapado. «Carolina, la asistente de Isabel, fue mi novia hace algunos años. Todavía mantenemos contacto». Mientras caminaban hacia el hotel, Lucía no podía dejar de pensar en su abuelo. ¿Estaría bien? ¿Qué le estaría haciendo Fernando Velázquez? Y el caballo, ese magnífico animal con el que había sentido una conexión instantánea, casi como si se conocieran de antes. «Miguel», dijo de repente, «¿crees que el caballo estará bien?». «El emperador vale una fortuna», respondió Miguel. «Velázquez no le hará daño». «Al menos no físicamente». «¿Qué quieres decir?». Miguel suspiró. «Hay formas de romper el espíritu de un caballo sin dejar marcas visibles. Fernando es experto en eso». La idea hizo que Lucía sintiera náuseas. Aceleró el paso, determinada a hacer todo lo posible por rescatar tanto a su abuelo como al caballo. En una habitación sin ventanas de la hacienda Oro Negro, Mateo Ramírez permanecía sentado con una calma que desconcertaba a sus captores. A pesar de llevar horas retenido, su postura seguía siendo digna, casi desafiante. La puerta se abrió y Fernando Velázquez entró, seguido por Enrique. El hacendado se sentó frente a Mateo, estudiándolo con fría intensidad. «Han pasado muchos años». «Mateo», comenzó Fernando, «la última vez que nos vimos fue en el funeral de tu hija y su esposo».
un funeral al que no fuiste invitado, respondió Mateo, su voz controlada pero cargada de antiguo resentimiento. Fernando ignoró el comentario. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque encontré un caballo perdido y lo atendí. Un delito aparentemente grave en tus dominios. No juegues conmigo, advirtió Fernando, inclinándose hacia adelante. Ese caballo vale 15 millones de euros y lo que llevaba implantado vale mucho más. ¿Dónde está el microchip? Mateo sostuvo la mirada de Fernando sin pestañear. No sé de qué hablas. Fernando golpeó la mesa con el puño, su fachada de calma momentáneamente rota. El microchip, el que contiene las fórmulas de manipulación genética que Esperanza e Isabel desarrollaron. El secreto por el que tu hija y su esposo murieron. Un silencio tenso siguió a esa declaración. Mateo permaneció impasible, aunque un músculo en su mandíbula se tensó visiblemente. Así que finalmente lo admites, dijo Mateo suavemente. Después de todos estos años. Fernando recuperó su compostura, reclinándose en su silla. El pasado no importa ahora. Lo que importa es que ese microchip contiene información que revolucionará la cría de caballos a nivel mundial. Tecnología que me pertenece por derecho, ¿sí? Por derecho, Mateo dejó escapar una risa amarga. Esa tecnología fue desarrollada por mi hija e Isabel, nunca te perteneció. La financié durante años, replicó Fernando. Invertí millones en sus investigaciones. Y cuando descubriste que planeaban hacer pública su tecnología, para beneficio de todos los criadores y no solo de los millonarios como tú, decidiste robarlo todo. Fernando se levantó lentamente, su rostro una máscara de fría determinación. Por última vez, Mateo, ¿dónde está el microchip? No lo sé, respondió Mateo con sinceridad, y aunque lo supiera, jamás te lo diría. Fernando asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Tu nieta, Lucía, ella escapó con él, ¿verdad? El rostro de Mateo permaneció impasible, pero Fernando vio algo en sus ojos que confirmó su sospecha. Enrique, llamó Fernando sin apartar la mirada de Mateo. Envía hombres a San Miguel de Allende. Isabel Montero está allí para la feria ganadera. Si Lucía escapó, irá a buscarla. Ya está hecho, señor, respondió Enrique. Nuestros hombres llegaron a San Miguel hace una hora. Fernando sonrió con satisfacción. Pronto todo este asunto quedará resuelto. Y tú, viejo amigo, podrás reunirte con tu hija y su esposo. Por primera vez desde su captura, el rostro de Mateo mostró una emoción genuina, miedo, no por él mismo, sino por Lucía. En su habitación del Hotel Rosalinda, Isabel Montero observaba la ciudad desde su balcón. La noche había caído sobre San Miguel de Allende y las luces parpadeantes creaban un paisaje casi mágico. Carolina entró sin llamar, su rostro normalmente compuesto ahora marcado por la urgencia. Señora Isabel, acaban de llegar. Miguel y la nieta de Mateo están abajo. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Después de todos estos años, finalmente conocería a la hija de Esperanza. La última conexión con su querida amiga. Hazlo subir inmediatamente, ordenó, dirigiéndose a un pequeño bar para servirse una copa de brandy. Sus manos, notó con sorpresa, temblaban ligeramente. Cuando la puerta se abrió nuevamente, Isabel contuvo la respiración. La niña que entró era el vivo retrato de Esperanza a su edad, los mismos ojos intensos, la misma determinación en su postura, aunque claramente asustada y confundida. Lucía, susurró Isabel, su voz cargada de emoción. ¿Te pareces tanto a tu madre? Lucía quedó paralizada ante las palabras de Isabel Montero. Durante toda su vida nadie le había dicho que se parecía a su madre.
Su abuelo apenas mencionaba a sus padres y no había fotografías en la caravana, supuestamente perdidas en el traslado después del accidente. ¿Conoció a mi madre?, preguntó finalmente, aunque la respuesta era evidente. Isabel sonrió con tristeza. Esperanza fue mi mejor amiga, éramos como hermanas. Se acercó lentamente a Lucía, como si temiera que la niña pudiera desaparecer si hacía un movimiento brusco. Durante años he soñado con este momento. Miguel, que se había mantenido respetuosamente en segundo plano, dio un paso adelante. Señora Isabel, no tenemos mucho tiempo. Los hombres de Velázquez están en la ciudad. Isabel asintió, volviendo a su expresión de determinación. Carolina, asegura la puerta y activa el protocolo de seguridad. Se volvió hacia Lucía. ¿Lo trajiste? ¿El microchip? Lucía metió la mano en su bolsillo y extrajo el pequeño frasco. Isabel lo tomó con manos temblorosas, mirándolo como si contuviera la respuesta a todos los misterios del universo. Después de tantos años, murmuró. Levantó la vista hacia Lucía. ¿Sabes lo que es esto realmente? Mi abuelo dijo algo sobre investigación genética, respondió Lucía. Pero no entiendo por qué es tan importante. ¿Por qué mató Fernando Velázquez a mis padres por esto? Isabel respiró profundamente y señaló hacia un sofá. Siéntate, Lucía. Ha llegado el momento de que conozcas toda la historia, la verdadera historia. Mientras Lucía se acomodaba, Isabel fue hasta un cuadro en la pared y lo retiró, revelando una pequeña caja fuerte empotrada. Tras introducir una combinación, extrajo una carpeta antigua y un pequeño dispositivo electrónico del tamaño de un teléfono móvil. Tu madre, Esperanza, no era solo una criadora de caballos excepcional, comenzó Isabel, sentándose frente a Lucía. Era una científica brillante, especializada en genética. Yo era la empresaria, ella el genio. Juntas fundamos las caballerizas Esperanza con un propósito que iba mucho más allá de criar caballos hermosos. ¿Qué propósito?, preguntó Lucía, absorta en cada palabra. Isabel abrió la carpeta mostrando diagramas y fórmulas incomprensibles para Lucía. Salvar a los caballos de la extinción, no solo como especie, sino en su diversidad. Muchas razas estaban desapareciendo debido a la cría selectiva para competiciones, que priorizaba la velocidad y el aspecto sobre la salud y la resistencia. Encontramos una forma de modificar genéticamente a los caballos, continuó, para reintroducir características perdidas, resistencia a enfermedades, longevidad, adaptabilidad a climas extremos. Características que alguna vez fueron naturales, pero que se habían perdido a través de siglos de cría enfocada en cualidades superficiales. Miguel, que escuchaba atentamente, intervino. Pero la modificación genética en animales era ilegal entonces, ¿verdad? En la forma que nosotras la practicábamos, sí, confirmó Isabel. No estábamos creando monstruos ni quimeras, simplemente reactivábamos genes dormidos que todos los caballos alguna vez tuvieron. La Reina Negra fue nuestro primer éxito completo. Lucía recordó al majestuoso caballo negro que había encontrado en el bosque. Y el emperador es su nieto, el último descendiente directo de la Reina Negra. Fernando robó a la yegua la noche del accidente. Ha estado intentando reproducir nuestro trabajo durante décadas, pero le faltaba una pieza clave. El microchip, concluyó Lucía. Isabel asintió tomando el frasco. Esto contiene la fórmula completa, el método exacto. Lo implantamos en la Reina Negra como una forma de protección. Si algo nos sucedía, al menos la información estaría segura. Insertó el microchip en el dispositivo electrónico que había sacado de la caja fuerte.
La pequeña pantalla se iluminó, mostrando secuencias de letras y números. «Lo que estás viendo», explicó Isabel, «es más que una fórmula para crear caballos superiores. Es un método que podría revolucionar la conservación de especies en peligro de extinción en todo el mundo. Tu madre quería que esta tecnología fuera de acceso público, que ayudara a preservar la biodiversidad. Pero Fernando Velázquez quería mantenerla para sí mismo», añadió Miguel, «para criar caballos que solo él pudiera vender a precios exorbitantes». «No solo eso», corrigió Isabel, su rostro ensombreciéndose. «Quería adaptarla para otras aplicaciones militares». Lucía la miró confundida. «¿Militares? ¿Qué tiene que ver la cría de caballos con lo militar? La técnica que desarrollamos podría, teóricamente, aplicarse a otros animales, incluso a humanos», respondió Isabel con voz grave. «Fernando tiene conexiones con ciertos gobiernos y corporaciones que pagarían fortunas por esa posibilidad». Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras Lucía asimilaba esta información. Su madre, la científica brillante, su padre, mencionado apenas en la historia, el accidente que no fue accidente, todo comenzaba a encajar en un terrible rompecabezas. «¿Y mi padre?», preguntó finalmente. «¿Qué papel tuvo en todo esto?». La expresión de Isabel se suavizó. «Javier era abogado especializado en bioética. Cuando descubrimos las intenciones reales de Fernando, tu padre comenzó a recopilar evidencia para denunciarlo. Encontró documentos que vinculaban a Fernando con grupos militares interesados en la modificación genética para crear supersoldados. La noche antes de presentar esa evidencia a las autoridades, el accidente», completó Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. Isabel asintió con lágrimas en los ojos. «Tu abuelo logró sacarte de las caballerizas durante el caos. Te dio por muerta, igual que a tus padres. Fue la única forma de mantenerte a salvo». La puerta de la habitación se abrió abruptamente. Carolina entró, su rostro pálido de preocupación. «Señora Isabel, los hombres de Velázquez están en el lobby. Han sobornado al personal para que les diga su habitación. Vienen para acá». Isabel actuó con sorprendente rapidez para su edad. Extrajo el microchip del lector y lo devolvió a Lucía. «Toma, guárdalo. Hay otra salida por el servicio». «Carolina los llevará». «¿Y usted?», preguntó Lucía, preocupada. «Yo los detendré. Tengo influencias en esta ciudad», respondió Isabel con una sonrisa confiada. «Ve a las caballerizas de la feria. Busca al caballo blanco llamado Esperanza. El jinete es Diego Mendoza, mi mano derecha. Él sabrá qué hacer». Lucía dudó un momento, pero Miguel la tomó del brazo. «Vamos, no hay tiempo». Antes de salir, Lucía se volvió hacia Isabel. «Mi abuelo está en manos de Fernando». «Lo sé», respondió Isabel, «y te prometo que haremos todo lo posible por rescatarlo. Ahora ve». En los establos de la hacienda Oro Negro, Rodrigo Velázquez observaba al magnífico caballo negro. El emperador había sido instalado en el mejor pesebre, atendido por veterinarios y tratado como la valiosa propiedad que era. Sin embargo, había algo en los ojos del animal, una especie de tristeza consciente que perturbaba a Rodrigo. «¿Cómo está?», preguntó a la veterinaria que supervisaba su cuidado. «Físicamente se recuperará», respondió la mujer. «Las heridas no son graves, pero, insistió Rodrigo, «este caballo es diferente», explicó la veterinaria con cierta incomodidad. «Su comportamiento, su mirada, casi parece entender todo lo que decimos». Rodrigo asintió. Después de ver los documentos que su padre le había mostrado, podía entender por qué. Este no era un caballo común.
Era el resultado de años de investigación genética avanzada, con modificaciones que rozaban lo imposible para la época en que fueron realizadas. ¿Mi padre ha venido a verlo?, preguntó. Brevemente. Parecía más interesado en saber si encontrábamos algún dispositivo oculto en el animal. Rodrigo se acercó al caballo, que lo observaba con intensidad. Con cuidado, acarició su cuello, notando la pequeña herida donde el microchip había sido extraído. ¿Qué secretos guardas realmente?, murmuró, como respondiendo a su pregunta. El emperador movió la cabeza hacia una de las bolsas de cuero que colgaban cerca. Rodrigo, intrigado por el gesto aparentemente deliberado, se acercó a la bolsa y la abrió. Dentro encontró un pequeño libro desgastado, un diario con las iniciales E.R. grabadas en la cubierta. Esperanza Ramírez. Rodrigo miró al caballo con asombro. Luego guardó rápidamente el diario en su chaqueta. Algo le decía que este descubrimiento podría cambiar todo lo que creía saber sobre su padre y la historia de su familia. «Vigílalo bien», ordenó a la veterinaria, «y no le menciones a nadie que estuve aquí». Mientras salía de los establos, Rodrigo tomó una decisión que nunca hubiera imaginado. Debía hablar con Mateo Ramírez. El anciano era la única persona viva que podía confirmar las crecientes sospechas que tenía sobre el papel de su padre en la muerte de Esperanza y su esposo. La verdad, por dolorosa que fuera, merecía salir a la luz. La noche en San Miguel de Allende era una mezcla de luz y sombras, mientras Lucía y Miguel se deslizaban por callejones estrechos, evitando las calles principales. Carolina los había guiado por una salida de servicio del hotel, proporcionándoles un mapa improvisado hacia las caballerizas de la feria ganadera. «¿Crees que Isabel estará bien?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. «Isabel Montero no es una mujer fácil de intimidar», respondió Miguel. «Tiene sus propios guardaespaldas y conexiones en esta ciudad. Los hombres de Velázquez no se atreverían a hacerle daño públicamente». Aún así, Lucía no podía evitar preocuparse. En cuestión de días, su vida entera había dado un vuelco. Había descubierto que provenía de una familia de científicos pioneros, que sus padres habían sido asesinados y que ahora ella portaba un secreto que muchos matarían por poseer. Las caballerizas temporales instaladas para la feria se alzaban al borde de la ciudad. A pesar de la hora tardía, había actividad. Mozos de cuadra que preparaban a los animales para las exhibiciones del día siguiente, veterinarios haciendo revisiones de última hora y guardias de seguridad patrullando el perímetro. «¿Cómo encontraremos a ese tal Diego?», susurró Lucía mientras se ocultaban tras unas balas de heno. «Buscando a Esperanza, el caballo blanco», respondió Miguel, escudriñando los establos. «Debe estar en el área premium, donde se alojan los ejemplares de mayor valor». Se movieron sigilosamente entre las sombras, aprovechando el bullicio para pasar desapercibidos. Lucía notó que algunos de los caballos reaccionaban a su presencia, girando sus cabezas para observarla con una intensidad inusual. «Es extraño», murmuró. «Es como si me reconocieran». Miguel la miró de reojo. «Quizás lo hacen a su manera. Si lo que Isabel dijo es cierto, estos caballos son diferentes, especialmente los criados en sus caballerizas». Finalmente llegaron a una sección acordonada donde solo los dueños y personal autorizado podían entrar. Un letrero elegante anunciaba «Caballerizas Montero, exhibición privada». «Ahí», señaló Miguel discretamente. En el establo central, un magnífico caballo blanco como la nieve destacaba entre todos los demás. Su pelaje brillaba con una luminosidad casi sobrenatural bajo las luces tenues, y su porte era majestuoso,
casi consciente de su propia belleza. Un hombre joven, quizás de unos 30 años, cepillaba su crin con movimientos metódicos y cuidadosos. Su rostro mostraba concentración absoluta, como si estuviera realizando una tarea sagrada. «Debe ser Diego», susurró Miguel. Lucía asintió y, reuniendo todo su valor, salió de su escondite y se aproximó a la valla. «Disculpe», llamó suavemente. El hombre se volvió alerta. Sus ojos, de un verde intenso, se estrecharon con desconfianza. «Esta es un área restringida», dijo con firmeza. «Buscamos a Diego Mendoza», intervino Miguel, uniéndose a Lucía. «Isabel Montero nos envía». La expresión del hombre cambió sutilmente. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba y se acercó a la valla. «¿Cuál es el nombre completo de la yegua madre de Esperanza?», preguntó en voz baja, claramente una pregunta de seguridad. Lucía y Miguel intercambiaron miradas de pánico. Isabel no les había dado ninguna contraseña. Entonces, una intuición atravesó a Lucía como un rayo. «Reina Negra», respondió con seguridad. El rostro de Diego se relajó visiblemente. «Eres la hija de Esperanza Ramírez», dijo, no como pregunta, sino como confirmación. «Te pareces mucho a ella». Abrió una pequeña puerta lateral y les hizo señas para que entraran rápidamente. Una vez dentro, los condujo hasta un rincón apartado, donde nadie podría escucharlos. «Isabel me llamó», explicó Diego. «Me dijo que vendrías. ¿Tienes el microchip?» Lucía asintió, mostrándole brevemente el frasco antes de volver a guardarlo. «Oh, bien». Diego parecía aliviado. «Pero no estás a salvo aquí. Los hombres de Velázquez están por toda la feria y tienen tu descripción. Debemos sacarte de la ciudad esta misma noche». «No puedo irme», protestó Lucía. «Mi abuelo está cautivo en la hacienda Oro Negro y el emperador también. No los abandonaré». Diego la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Eres tan testaruda como tu madre», murmuró. Tras un momento de reflexión, añadió: «Tenemos un plan para rescatarlos. Isabel lo preparó hace años, esperando una oportunidad como esta». «¿Un plan?», Miguel parecía escéptico. «La hacienda Oro Negro es prácticamente una fortaleza. Tiene guardias armados, sistemas de seguridad, y también tiene a Rodrigo Velázquez», interrumpió Diego, una sonrisa enigmática curvando sus labios. «El hijo de Fernando no es como su padre. Ha estado ayudándonos, aunque no lo sabe». En la hacienda Oro Negro, Rodrigo caminaba por los oscuros pasillos con el diario de Esperanza Ramírez escondido bajo su chaqueta. Cada página que había leído revelaba una historia más perturbadora que la anterior. La obsesión de su padre por controlar la investigación genética, sus conexiones con grupos militares secretos y finalmente sus órdenes explícitas para sabotear las caballerizas y eliminar cualquier obstáculo. Obstáculos que incluían a Esperanza Ramírez y su esposo Javier. Llegó a la habitación donde mantenían a Mateo. Los guardias apostados en la puerta se pusieron firmes al verlo. «Mi padre quiere que interrogue al prisionero personalmente», mintió con la autoridad que le confería su apellido. «Pueden retirarse». Los guardias intercambiaron miradas, pero nadie cuestionaba las órdenes de un Velázquez. Se alejaron por el pasillo, dejando a Rodrigo solo. Dentro, encontró a Mateo sentado en una silla, sus manos atadas pero su dignidad intacta. El anciano levantó la vista, sorprendido al ver al hijo de su captor. «¿Vienes a continuar el interrogatorio?», preguntó con calma. Rodrigo cerró la puerta y se acercó, mostrándole el diario. «Vengo a hacer lo correcto, por una vez». Los ojos de Mateo se agrandaron al reconocer el libro. «El diario de Esperanza». «¿Dónde lo encontraste?». «El caballo me guió hasta él», respondió Rodrigo.
aún asombrado por ese hecho. Como si supiera que yo lo necesitaba ver. El emperador es especial, dijo Mateo, más de lo que imaginas. Lo sé. He leído sobre las modificaciones genéticas. Rodrigo se sentó frente al anciano. Pero el diario revela algo más, ¿verdad? Algo sobre mi madre. Mateo lo miró largamente antes de asentir. Tu madre, Elena, no murió en el parto como te han hecho creer. Ella descubrió los planes de tu padre para robar la investigación y trató de advertir a Esperanza. Fernando la silenció, igual que a mi hija y su esposo. Rodrigo cerró los ojos asimilando esta nueva revelación. Toda su vida había sido construida sobre mentiras. Hay más, continuó Mateo. Tu padre no solo quería la tecnología para criar caballos superiores, quería adaptarla para aplicaciones humanas. Modificaciones genéticas que crearían soldados más fuertes, más resistentes a enfermedades y al dolor. Un arma biológica, concluyó Rodrigo, recordando fragmentos de conversaciones que había escuchado a lo largo de los años, reuniones secretas con hombres que nunca se identificaban. Exactamente. Esperanza e Isabel se negaron a permitirlo. Por eso escondieron la fórmula completa en el microchip. Rodrigo se levantó, su decisión tomada. Voy a sacarte de aquí, don Mateo, y juntos vamos a detener a mi padre de una vez por todas. En la suite del Hotel Rosalinda, Isabel Montero enfrentaba con impresionante calma a Enrique Solís y 3 de sus hombres. Señora Montero, dijo Enrique con falsa cortesía, solo queremos hablar con la nieta de Mateo Ramírez. Sabemos que estuvo aquí. En mi habitación solo estamos Carolina y yo, respondió Isabel, sentada cómodamente como si recibiera a invitados para el té. Y ustedes, por supuesto, que han entrado sin ser invitados. No juegue con nosotros, advirtió Enrique, su paciencia agotándose. Don Fernando está muy interesado en recuperar cierta propiedad que la niña ha tomado. ¿Se refiere al microchip con la fórmula de modificación genética?, preguntó Isabel directamente, sorprendiendo a Enrique. ¿O al caballo valorado en 15 millones de euros que ustedes robaron primero? Enrique se tensó visiblemente. No sé de qué habla. Por supuesto que lo sabe, sonrió Isabel con frialdad. Igual que sabe que este hotel está lleno de periodistas internacionales que vinieron a cubrir la feria ganadera. ¿Qué cree que pensarán si se enteran de que hombres armados irrumpieron en la habitación de una respetada empresaria mexicana? ¿O si descubren que Fernando Velázquez está implicado en el robo del emperador? La amenaza implícita quedó flotando en el aire. Enrique miró nerviosamente a sus hombres. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Oh, pero sí lo ha hecho, respondió Isabel, levantándose con elegancia. De hecho, terminó hace 30 años, cuando Fernando decidió convertir una investigación diseñada para salvar especies en una herramienta para crear armas humanas, solo que él aún no lo sabe. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Lo miró brevemente y una sonrisa de genuina satisfacción iluminó su rostro. Parece que su jefe tiene problemas más urgentes en este momento, dijo, mostrándole la pantalla a Enrique. El mensaje era breve pero contundente. Rodrigo ha liberado a Mateo. Se dirigen a San Miguel con las pruebas. La Policía Federal está en camino a la hacienda. Plan Fénix activado. La cara de Enrique palideció. Sin otra palabra, hizo una seña a sus hombres y se retiraron apresuradamente. Isabel se volvió hacia Carolina, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación. Y 30 años, murmuró Isabel, más para sí misma que para su asistente. 30 años esperando este momento, esperanza. Por fin se hará justicia.
El amanecer se extendía sobre San Miguel de Allende como un manto de oro y rosa. En las caballerizas de la feria, Lucía esperaba ansiosamente junto a Diego y Miguel. Las horas de la noche habían sido interminables, llenas de planes susurrados y esperanzas frágiles. «Ahí vienen», anunció Diego, señalando hacia la entrada. Dos figuras se aproximaban. Un hombre joven, de porte elegante que Lucía reconoció como Rodrigo Velázquez por las fotografías que Miguel le había mostrado, y a su lado, caminando con dificultad pero con la cabeza alta, su abuelo Mateo. «¡Abuelito!», exclamó Lucía, corriendo hacia él. El reencuentro fue breve pero intenso. Mateo abrazó a su nieta como si temiera que fuera a desaparecer, murmurando palabras de alivio en su cabello. «Mi valiente Lucía», dijo finalmente, apartándose para mirarla. «Tan parecida a tu madre, no solo en apariencia, sino en espíritu». Rodrigo observaba la escena con una mezcla de emoción y vergüenza. «Don Mateo me ha contado toda la verdad», explicó. «Los crímenes de mi padre, la muerte de mi madre, todo. He contactado a la Policía Federal. Están en camino a la hacienda con órdenes de arresto». «¿Y el emperador?», preguntó Lucía, preocupada por el magnífico animal que había comenzado toda esta odisea. «Está a salvo», respondió Rodrigo. «Lo he enviado aquí con un mozo de cuadra de confianza. Debería llegar en cualquier momento». Como si hubiera sido convocado por sus palabras, un relincho familiar resonó en la distancia. Todos se volvieron para ver al espléndido caballo negro siendo conducido hacia ellos. Sus heridas habían sido tratadas profesionalmente y aunque aún mostraba signos de su maltrato, su porte seguía siendo majestuoso. Al ver a Lucía, el animal aceleró el paso, casi arrastrando al mozo que lo guiaba. Cuando finalmente estuvo frente a ella, bajó su cabeza para tocar suavemente su hombro, en un gesto que parecía casi humano en su intencionalidad. «Te reconoce», murmuró Mateo, asombrado. «Igual que la reina negra reconocía a tu madre». Isabel Montero llegó en ese momento, su rostro mostrando el alivio de quien ve culminar décadas de espera. «Fernando ha sido arrestado», anunció. Intentó huir, pero la Policía Federal lo interceptó en la carretera. Es el fin de su reinado de terror. Se acercó a el emperador y acarició su cuello con reverencia, el último de su linaje. «El legado viviente de nuestra investigación, no el último», corrigió Mateo con una sonrisa enigmática. «Hay más, escondidos en diversos ranchos por todo México. Caballos descendientes de la reina negra, que he estado rastreando durante años». Los ojos de Isabel se iluminaron. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Por seguridad», respondió simplemente. Si Fernando hubiera sabido, Lucía, que había permanecido en silencio, sacó el frasco con el microchip de su bolsillo. «¿Qué hacemos con esto ahora?», preguntó, consciente del peso de la decisión. Isabel y Mateo intercambiaron miradas. Luego dirigieron su atención a Rodrigo, quien sorprendentemente sonrió. «Creo que deberíamos hacer lo que Esperanza e Isabel planearon originalmente», dijo el joven Velázquez. «Hacer pública la investigación para que beneficie a todos. Hay riesgos», advirtió Isabel, en las manos equivocadas. «Siempre habrá riesgos», intervino Mateo. Pero Esperanza creía en compartir el conocimiento, no en ocultarlo. Confiaba en que la humanidad haría lo correcto con él. Lucía miró a el emperador, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. «Mi madre dedicó su vida a esto», dijo finalmente. «A crear algo hermoso que pudiera ayudar a preservar la diversidad natural, no a manipularla para la guerra. Creo que deberíamos honrar su visión». Un mes después,
En una ceremonia transmitida internacionalmente desde las recién reconstruidas Caballerizas Esperanza, Lucía Ramírez, junto a Isabel Montero, anunciaba la creación de la Fundación Esperanza para la Conservación Genética. El descubrimiento revolucionario de su madre finalmente veía la luz, bajo estrictos protocolos éticos y supervisión internacional. El emperador, ahora completamente recuperado, permanecía junto a Lucía durante el anuncio, como un símbolo viviente del poder de la ciencia guiada por principios morales. Mi madre soñaba con un mundo donde la tecnología sirviera para restaurar lo que hemos perdido, no para crear monstruos ni armas, declaró Lucía ante las cámaras. Hoy, ese sueño comienza a hacerse realidad. En la primera fila, Mateo observaba con orgullo a su nieta. Junto a él, Rodrigo Velázquez, quien había decidido dedicar la fortuna familiar a reparar los daños causados por su padre, aplaudía con genuina admiración. Fernando Velázquez, mientras tanto, enfrentaba múltiples cargos que garantizaban que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Sus conexiones con grupos militares secretos habían sido expuestas, desmantelando una red de conspiración que se extendía más allá de las fronteras mexicanas. Cuando la ceremonia terminó, Lucía llevó a el emperador a los nuevos establos. El caballo, que ahora respondía al nombre de Legado, la seguía con absoluta confianza. «¿Sabes?», le dijo en voz baja, acariciando su lustroso cuello. «De alguna manera, creo que me estabas esperando en ese bosque, que me encontraste tanto como yo te encontré a ti». El animal relinchó suavemente, como si comprendiera perfectamente sus palabras. Sus ojos, de una inteligencia extraordinaria, parecían reflejar no solo el presente, sino también un futuro brillante que ambos compartirían. En el horizonte, el sol se ponía sobre las tierras de las Caballerizas Esperanza, ahora devueltas a su legítima heredera. Un nuevo capítulo comenzaba, uno donde los secretos del pasado finalmente daban paso a las promesas del mañana. Y mientras Lucía montaba al Legado por primera vez, sintiendo el viento en su rostro y la poderosa libertad de galopar a través de los campos, supo con certeza que había encontrado su verdadero hogar y su verdadero propósito. El legado de Esperanza Ramírez viviría para siempre, no solo en el microchip o en los genes modificados de los caballos, sino en el corazón valiente de su hija, quien había descubierto su destino gracias a un encuentro casual en el bosque con el caballo más extraordinario del mundo.